7 lenguajes de la incredulidad. Usted sabe que el Señor dijo en su palabra que el justo, el justo por fe vivirá. Diga conmigo, el justo por fe vivirá. Entonces, una de las maneras de aprender no es solamente sabiendo lo que Dios nos manda hacer, sino también sabiendo lo que Dios no nos manda hacer. Entonces nosotros aprendemos tanto de lo positivo como lo negativo. Mi hermana Maritza, qué alegría que Dios respondió, porque mi hermana había perdido todos sus documentos y oramos, y como Dios dice en su palabra, pide creyendo, no dudando nada, y Él lo hace. Entonces encontró sus documentos, mire. Así que estamos agradecidos con Dios por ese testimonio. Bien, entonces esto es parte de lo que hemos estado hablando acerca de los héroes de la fe. Y yo quisiera invitarle a usted a Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 36. Mateo 12, 36 y 37, por favor. Si usted lo puede buscar en su Biblia, si no, en pantalla lo leemos. Dice la Escritura: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Lo vuelvo a leer: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Señor, te suplicamos que no solo oigamos la palabra, sino que la entendamos, traigas tu revelación, traigas el rema, y Señor, el ponerlo por obra, Señor, que es lo que nos corresponde a nosotros. Pero queremos ser obedientes, queremos ser, Señor, hijos de Dios, respetuosos, justos, Señor, haciendo lo que a ti te agrada. Gracias por estar acá, Señor, por alimentarnos de tu palabra, por valorar tu palabra, por honrar tu palabra, Señor, porque ciertamente queremos ser como tú, Jesús, y queremos amarte no solo de labios, sino con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Cuando yo leía esta porción de la Escritura, en realidad la piel se me ponía de gallina, porque en realidad es algo muy delicado, que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Muchas veces somos fáciles para hablar y rápidamente decimos lo que sentimos, pero parte de la madurez del cristiano, del hijo de Dios, está en aprender a hablar cuando tiene que hablar y callar cuando tiene que callar, a decir lo que verdaderamente edifica y a omitir las cosas que no son realmente de valor o de edificación. La Escritura dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Tú tienes libertad para hacer muchas cosas, pero en realidad, al final de cuentas, si la cosa no edifica, es pérdida de tiempo, no vale la pena. Y muchas cosas es que al final salen de nuestra boca, en lugar de bendecir, en lugar se vuelven palabras ociosas. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. A través del Facebook, a través de las redes sociales, uno tiene la oportunidad de ver diferentes maneras como la gente se comunica, habla, comenta, da like, y en otros casos ponen figuritas, caritas. Hay mucha comunicación hoy en día fácil, pero debemos entender que en realidad el Espíritu no nos da libertad para decir o comunicarnos de cierta manera que se vuelve ociosa delante de la presencia del Señor. Hemos estado hablando de que somos llamados a ser héroes de la fe, y como héroes de la fe estuvimos viendo todo lo que Hebreos capítulo 11 nos habla referente a los héroes de la fe.
El primer héroe de la fe que menciona Hebreos 11 es Abel, el primer hombre asesinado por su propio hermano Caín. Dice la Biblia en Hebreos que fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Eso significa que hay ofrendas que Dios no aprueba. Por eso yo debo de preguntarle a Dios, ¿esta ofrenda realmente es aprobada por ti? Recuerdo que pasó un pordiosero a la par mía en Santa Tecla y solo andaba un billete de a 20. Y yo dije, mucho. Y entonces, pero venía hacia mí. Y hay una porción en la escritura que dice, al que te pida, dale. Y él había pedido al carro de enfrente y venía hacia mí, Señor, tengo, pero mi corazón no quiere dar. Y en el momentito me acordé que tenía un sobre y tenía monedas. Y en ese momento me metí en la mano, saqué la moneda. Cuando volteé a ver, el viejito ya estaba lejos. Le había puesto el semáforo en verde. Y yo pensé que el viejito estaba a la par mía porque vio que mi movimiento. Normalmente cuando lo ven a uno bolseándose, ahí se quedan, ¿verdad? Pero ya andaba lejos y me sentí mal y dije, quizás Dios quería que le diera ese billete de 20 que tenía. Porque la Biblia dice que a Jehová presta el que da al pobre. Y entonces cuando fui en el camino, ya le pregunté a Dios y le tuve que pedir perdón, porque yo pienso que cada vez que alguien se acerca a ti y te pide, es una oportunidad, si tú tienes, si está en tu poder hacerlo, de darle a Jehová. Y la Biblia dice que el bien que hicieres se te devolverá, o sea que en otras palabras es una inversión cuando tú das a una persona necesitada. Aprobó Dios las ofrendas de Abel. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. La verdadera fe te lleva a ofrecer a Dios lo mejor. También veíamos que un héroe de la fe camina con Dios. Y para eso vimos Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero dice el 6 de Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Enoc nos recuerda que la verdadera fe es esforzarse por agradar a Dios todos los días. Él caminó con Dios y no vio muerte. Nunca murió, sino que simplemente Dios se lo llevó, así como se llevó a Elías. Enoc también nos recuerda que la verdadera fe afecta nuestra manera de hablar. ¿Cómo así, mi hermano Ricardo? Bueno, la palabra de Dios menciona la vida de Enoc y es lo que nos vamos a enfocar en esta tarde, en otra porción de Enoc. Enoc nos recuerda que la verdadera fe tiene presente la venida del Señor, donde se juzgarán nuestras palabras. Y para eso vamos a ir a Judas, capítulo 1, versículo 14. Estaba yo empecinado en hablar de el siguiente héroe de la fe, pero Dios me cambió el mensaje. Así que vamos a ver entonces en Judas, capítulo 1, versículo 14 dice: Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Enoc, un hombre que caminó con Dios, que agradó a Dios, así como nosotros queremos agradar a Dios, queremos caminar por fe y no por vista, queremos hacer las cosas que agradan a Dios. De Enoc aprendemos algo, y es que él fue un hombre que habló de parte de Dios. La Biblia dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. Tú no sabes en qué momento Dios
está hablando a través tuya y ni te diste cuenta. Pero cuando tú te llenas de palabra, cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú te congregas, cuando te expones a la palabra de Dios, la fe viene por el oír. Entonces tú te conviertes en un hombre de fe y de repente cuando toda la gente está hablando solo de fútbol, solo de la novela, solo de la política, solo de crítica destructiva, de repente encuentran en ti a alguien que habla principios de la palabra. Encuentran en ti a alguien que habla fe. Encuentran en ti a alguien que de repente dice algo que sí edifica, algo que puede cambiar una vida. Me contaba mi hermana Anabel que Dios le encontró a alguien en el gimnasio. Ella es muy deportista, por eso sus hijos, bueno, el esposo también jugaba básquet, pero me contó que habló con alguien que le puso el Señor. Ella pudo haber hablado de cualquier otra cosa, pero se encontró una persona y le empezó a hablar palabra de Dios. Y esa persona fue tocada por el Espíritu Santo. Y después llegó dándole testimonio a ella, al gimnasio. Y así como Enoc agradó a Dios y Dios se lo llevó, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que para ser héroe de la fe debemos consagrar nuestras palabras, consagrar nuestros labios, nuestra lengua para el Señor. Enoc dice que profetizó acerca de estas personas y dijo, note lo siguiente: escuchen, dijo, el Señor viene con incontables millares de sus santos, versículo 15, para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, ¿qué dice? Deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Hoy cantábamos del amor inefable de Dios, inefable, que no se puede pronunciar con palabras. Me llamaba la atención, me comentaba Carlita, que conoce a alguien que tiene una intimidad con Dios muy especial, y le decía que tuvo en su comunión con Dios, tuvo un momento en que vio, si no le entendí mal, no sé si fue un sueño o algo que Dios le mostró, pero la cosa es que vio colores que nunca han visto aquí en la tierra. Nuestros ojos definen ciertos colores, millones de colores, pero hay colores, te puedes imaginar que hay colores que existen que nunca los hemos visto. Es algo inefable. Y cuando ella le preguntó, Carlita, ¿cómo era el color? No te lo puedo explicar porque no hay nada, o sea, no, es inefable, no se puede explicar con palabras. Y así es nuestro Dios. Hay cosas que nosotros cuando decimos calles de oro, mar de cristal, vemos el oro de acá, el cristal de acá, y creemos que así va a ser, pero en realidad son cosas inefables, cosas que allá nos vamos a realmente a dar cuenta de cómo es. Pero en lo que acabamos de leer, que el héroe de la fe llamado Enoc profetizó, y que vemos cómo lo resalta el apóstol Judas, se encuentran 7 lenguajes de incredulidad que debemos evitar.
En primer lugar, dice el versículo 15, para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo, declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. En primer lugar, un lenguaje de incredulidad es precisamente el insultar. Un insulto es una palabra que se utiliza por el receptor con la intención de lastimar u ofender a otro individuo como tal. Y esto es bien interesante porque el versículo dice: los pecadores rebeldes por todos los insultos que han dicho contra él. Estaba la semana pasada, si no me equivoco fue así, en Estados Unidos, o la antepasada, me acuerdo, pero me llamó la atención cómo mucha gente, donde uno está en un supermercado, otro, rápidamente dicen una mala palabra o dicen maldición en inglés, y lo dicen tan libremente como que si no importara. Probablemente el decir maldición, o decir en inglés una mala palabra, como que eso te hace sentirte que estás como que eso te hace sentirte que eres hombre tal vez, o como que eso te hace sentirte que puedes entrar con los amigos, con la sociedad. Pero en realidad nosotros no nos debemos a los amigos, no nos debemos a la sociedad, nos debemos al Dios que nos dio la vida, que nos dio el poder, que nos dio la salvación tan grande, y no podemos descuidar que lo que salga de nuestras bocas sea algo de edificación y no un insulto. Muchos en la calle, aún conociendo del Señor, en el momento del enojo, en el momento de la injusticia, rápidamente somos fácil presa de insulto. Y este es un lenguaje de incredulidad, no tiene nada que ver con la verdadera fe que la palabra del Señor nos dice. De hecho, la Escritura dice que cuando Goliat se presentaba delante del pueblo de Israel, dice la Biblia que una de las características de Goliat era que se burlaba e insultó a David en nombre de los dioses de ellos, maldijo a David. Y precisamente la gente que no quiere tener intimidad con Dios, la gente que no realmente quiere amar a Dios, la gente que no quiere verdaderamente honrar al Señor, usted lo va a ver que son fáciles para insultar. De la manera en que la gente insulta es haciendo sentir a la otra persona como que tiene un valor menor, y muchas veces se ocupan palabras con contenido sexual. Pero en realidad en el Señor, si quieres ser un representante de Jesús, si quieres caminar por fe, tu lenguaje tiene que ser un lenguaje no de incredulidad, sino un lenguaje que edifique. Un lenguaje como el de Enoc, que era un lenguaje profético, significa que hablaba de parte de Dios, que decía las cosas con la verdad y no con mentira. Y debemos entender que cuando la Biblia dice que va a haber un día en que habrá juicio sobre la gente, declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que uno haya hecho, y los pecadores rebeldes por todos los insultos que han dicho contra él. Tú tienes dos opciones: puedes oír esta palabra e ignorarla, puedes oír esta palabra y dormirte, puedes oír esta palabra y decir no es para mí, puedes decir esa palabra y decir ese es demasiado extremo, hermano. Puede decir, no, yo no quiero ser un santulón. Lo que pasa, mi hermano, es que yo quiero ganarme a la gente, entonces por eso hablo así, pero en realidad lo que quiero es ganarme a los del mundo para de ahí entrar. Al final, hermano, yo no voy a ser el que te va a juzgar, el que te va a juzgar es Dios. Pero lo que entiendo en la palabra es que nosotros debemos reflejar a Cristo. Y de la boca de Jesús nunca salió un insulto, sino que sus palabras eran espíritu y eran vida. Pero una persona que verdaderamente no ejercita la fe insulta porque se enoja, porque lo golpearon, le pegaron con el carro. Hace poco estuve enfrente donde chocaron uno, se salió una persona y bueno, empiezan a insultar. Andaba en otra oportunidad con un salmista que se llama William Panameño, y íbamos a ministrar a Cajutla, y resulta ser que nos pegaron por atrás.
Entonces yo no sé si era porque andábamos nosotros, pero él salió del carro y le dijo, hermano, ¿está bien? Y a él le habían golpeado, pero él dijo, están bien y todo. Y se asustó el otro, pensó que venía a insultarlo, ¿verdad? Pero eso resultó en una oportunidad para hablarle del Señor a esa persona. Y en nuestros países latinoamericanos es de destacar que nos prestamos muchas veces a eso cuando en realidad no estamos ejercitando la fe. Una persona que insulta lo que quiere es vengarse, hacer justicia por sus propias manos. Pero la Biblia dice que mía es la venganza, ha dicho el Señor. Tú y yo somos responsables de lo que sale de nuestra boca. Ahora el versículo 16 dice, estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. El segundo lenguaje de incredulidad, después de el insultar, es el rezongar. Son rezongones. ¿Qué significa rezongar? Significa emitir sonidos no articulados o palabras murmuradas entre dientes en señal de enfado o desagrado. ¿Es usted rezongón? Le dicen algo y es, mire, emitir sonidos no articulados. Un sonido no articulado, por ejemplo, cuando dice algo, eso es rezongar, por ejemplo. O cuando dice chis, eso es rezongar. A ver, mi hermano, usted es buena. Rezongar es ni siquiera, es como, ¿sabe? El problema está en no aceptar la voluntad de Dios. Te dicen algo. El pueblo de Israel era rezongón. Emitir sonidos no articulados o palabras murmuradas, eso denota también inmadurez. ¿Quiénes no hemos hecho eso cuando estábamos niños, verdad? Pero la palabra del Señor nos advierte que el ser rezongón no es algo apropiado de un hijo de Dios. Pero también menciona la palabra, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. El tercer lenguaje de incredulidad es el quejarse. Quejarse es expresar con palabras resentimiento, disgusto, desacuerdo o inconformidad. Resentimiento, disgusto, desacuerdo o inconformidad. Y la Biblia dice que se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Hermano, nosotros como hijos de Dios debemos entender que la queja no demuestra fe. Y ese es el punto. El insulto no demuestra fe. El rezongar no demuestra fe. Es un lenguaje de incredulidad. Porque cuando te quejas expresas resentimiento, disgusto, desacuerdo o inconformidad. En realidad estás inconforme con la voluntad de Dios. Mucha gente que se queja en realidad lo que está demostrando es que está inconforme con la voluntad de Dios. En Números 11:1 dice, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Alguno dirá, es una situación muy extrema de parte de Dios, pero no es así. Dios es justo. Lo que había pasado es que Dios mostró 10 plagas para sacar al pueblo, mostró su gloria, les abrió el mar rojo, tenía una columna de nube, una nube para que no se asolearan, columna de fuego en la noche para guiarlos. El Señor les proveyó todo lo que necesitaban, sus sandalias no se arruinaban. Dios tenía cuidado de ellos, pero el pueblo seguía quejándose porque tenía su corazón en Egipto. Debemos entender que al Señor le desagrada la queja, porque el Señor quisiera que todos los días que nosotros vivamos, entendamos que cada día que el Señor nos da es para que nos alegremos y nos gocemos en Él.
el salmista lo entendió y escribió una canción que decía: este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. No dice nos quejaremos, él dijo: este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Dice una canción: me alegraré. Y todo lo que Satanás permite o ataca en nuestra vida tiene la intención de robar el gozo. Y cuando ya no tienes gozo, empiezas a quejarte. El pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Tú debes entender que Dios es un Dios que prueba, y prueba precisamente porque todo lo que Él prepara para nosotros es certificado a través de que nosotros seamos aprobados por nuestra fe. Una persona que se queja está demostrando que ha dejado de creer, que ha dejado de confiar en Dios y que tiene una mejor opinión que la que Dios puede tener. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 versículo 14: hagan algunas cosas sin quejarse. Como dice en realidad, hagan, perdón, me equivoqué, hagan, ¿qué dice? Todo sin quejarse. Se te pincha la llanta. Ay, tú venías para Luminares y se te pinchó la llanta. Y entonces tienes la oportunidad de, porque mira, hay gente que cuando las cosas no salen como uno hace, lenguaje de incredulidad, lo primero dicen un insulto. Cuando no hay nadie a quien insultar, insultan hacia el aire, pero en realidad sí están insultando a Dios, porque no están aceptando la voluntad del Señor. Se pincha la llanta. Entonces, te pincha la llanta y tú tienes dos opciones: puedes hacerlo quejándote o puedes estar rezongando, o puede, como los osos montañosos. ¿Se acuerda mi hermana? Los osos montañosos, ellos ya no vieron. Pero puedes cambiar la llanta quejándote o puedes cambiar la llanta gozando. No, mi hermano, yo lo que hago es que llamo a la grúa y que ellos me la cambien. ¿Está bien? O la hermanita, llamo a Tony para que él me la cambie. Paso, dice Tony. La cosa es que el versículo dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. O sea, a los hijos de Dios le corresponde hacer todo sin quejarse. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Conoce usted a alguien que se queje? No lo juzgue, porque en algún momento también nosotros nos hemos quejado. Pero usted mismo ponga en su corazón la meta de convertirse en alguien que haga todo sin quejarse, sin murmurar, sin discutir. Pero es que, hermano, cuesta. Mire, pero ahí tiene el Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo. Dígale: Señor, a mí me cuesta, pero quiero hacer las cosas sin quejarme. Créame en verdad que Dios le va a ayudar. La Biblia dice: para que nadie pueda criticarlos. Yo sé que es interesante la opinión de los demás de afuera. Sí, es importante que seamos luz, es importante que reflejemos a Cristo. Estábamos con mi esposa en la escuela de mi hija y llegamos a un como turno que tenían. Entonces había un ticket que tenía que canjearlo con una banda para que Valentina se subiera a las ruedas. Y ahí estaban las mamás de otras amiguitas de Valentina. Y entonces, y el ticket, mi esposa se le había olvidado. Y entonces le digo, entonces lo voy a traer. Entonces me fui a traerlo. Y dice Chely que le dijeron en ese momento las amigas: mira, ¿y cómo es que tu esposo no te dijo nada ni te gritó? Porque mi esposo me hubiera gritado porque se me olvidó el ticket, el famoso ticket. Ahí se me fue una. No voy a quedar bien con usted. Yo ya me he quejado también. No voy a creer el gran santulón. No, pero doy el ejemplo porque es algo que yo vi de cerca. Y me llamó la atención porque en realidad la queja no honra la fe. La queja tiene que ver con
no estar de acuerdo con lo que Dios ha determinado. Y entiende que si Dios permitió algo, va a ser para tu bien, porque para los que aman a Dios, todas las cosas, y eso es todo ayuda para bien. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida simplemente para ver si nos quejamos o seguimos alabándole. No te claves en que ahí queda la cosa, porque Dios es el que tiene la última palabra. Aunque te hayan tratado injustamente, aunque la situación parezca no ser conforme a lo que tú esperabas de parte de Dios, gózate, alégrate y alábale, porque Él cambia el lamento en gozo, la tristeza en alegría, y Él hará algo bueno a partir de eso. Santiago 5:8 dice: ustedes también deben ser pacientes, anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. La segunda venida del Señor será un día donde también debemos entender que está involucrado el día del juicio. Habrá un día en que nos juzgarán, pero ¿qué nos van a juzgar? Este versículo es claro y dice que si nos quejamos unos de otros, seremos juzgados. Entonces, más que quejarme de mi hermano, yo debo de aprender a ver las cosas como Dios las mira. ¿Puede leer conmigo el versículo 9, por favor? ¿Qué dice? Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Otra vez, hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pero es que yo vine temprano a limpiar y el otro hermano no vino. Bueno, tú dedícate a hacer tu parte, ahí deja al otro. Pero es que es injusto, yo sé, hay situaciones injustas, pero como que a Dios no le agrada que seamos gente quejumbrosa, sino que al contrario, Él quiere que caminemos con alegría, que nuestra lengua sea una fuente de bendición. No se quejen, haced todo sin quejarse. Es un lenguaje de incredulidad la queja. También dice el versículo, dice también: estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones. ¿Qué significa un fanfarrón? A ver, ¿qué significa fanfarrón? Un fanfarrón es hablar y comportarse con arrogancia, diciendo, haciendo cosas, alardeando de lo que es y de lo que no es. En Lucas capítulo 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Subieron a orar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? ¿A Víctor? No. Pero mire lo que dice el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, mire qué lindo, te doy gracias, era agradecido, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Estaba mal que fuera agradecido? No, ¿verdad? Pero dice, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué estaba haciendo el fariseo fanfarrón? Estaba viendo lo que otros hacían y midiendo su justicia en base a las injusticias de otros. Pero mire lo tremendo, dice: ayuno 2 veces a la semana. ¿Estaba mal que ayunara? No. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Está mal que diera diezmos de todo lo que ganaba? No. Pero dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Se golpeaba el pecho. ¿Estaba bien lo que había hecho el publicano? Pues no estaba bien. Pero en lugar de fanfarronear, que no honra la fe sino la incredulidad, en lugar de eso, fue honesto y se arrepintió. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Puede ser que estés ayunando, pero ¿qué dice la Biblia de ayunar? Dice que no debemos tocar trompeta, sino que cuando ayunas, hazlo en secreto. Lávate el rostro, dice la Escritura, y ayuna en lo secreto. Hay que ayunar, sí, pero no fanfarronees, no digas yo soy, sino más bien hazlo delante del Señor, no para que quede en los demás un concepto de espiritualidad, porque eso es lo que pasa, que el fariseo estaba pensando en la opinión que los demás iban a tener de él. Pero a ti que no te interese tanto la opinión de los demás, sino enfócate en la opinión de Dios, de lo que tú haces. Estaba bien muchas cosas que él hacía, sí, porque estaba guardándose para Dios, no adulteraba, hacía muchas cosas que Dios nos pide, pero el problema de él, su lenguaje era un lenguaje de fanfarrón, un lenguaje donde, como vimos en la definición, era una persona que se comportaba con arrogancia, diciendo, haciendo cosas, alardeando de lo que es y de lo que no es. Fanfarrón. Gracias a Dios que usted no es fanfarrón. Ahí estamos bien. Ahora, la Biblia dice también y menciona en el versículo que sobre los elementos de incredulidad o estas lenguajes de incredulidad. Dice la Biblia, yo quiero que usted lo vuelva a leer conmigo, por favor. Me llama mucho la atención que dice acá: son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. La adulación tiene que ver con alabar de forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. ¿Es usted o ha caído o en algún momento se ha prestado a la adulación? Tal vez es un visitador médico. No, ya no, ¿verdad? Por eso puedo hablar con libertad. Y adula ahí de una manera exagerada e interesada a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. ¿Habrá gente aduladora en las iglesias? ¿Habrá gente aduladora en los colegios? Nosotros teníamos un compañerito que cuando llegaba el maestro, le borro la pizarra y le llevo los libros, y nosotros decíamos, yo, ¿verdad? Pero ¿estaba bien que hiciera eso? Bueno, la verdad es que depende de la intención de su corazón, ¿verdad? Todo lo que acabamos de hablar está relacionado y sale del corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que hay que sanar es el corazón. Pero hay gente que en los trabajos alaba de forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Eso, amados hermanos, también es lenguaje de incredulidad. Y dice la Biblia, y me llama la atención que también menciona, yo quiero que usted lo mire conmigo, dice la Escritura, ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Otro lenguaje de incredulidad es precisamente la burla.
Hay gente que cuando no tiene fe se burla, y por eso que alrededor de la vida de Noé se presentó gente que se burlaba de lo que él estaba haciendo. La incredulidad te lleva a burlarte, pero la fe te lleva a respetar. Noé le dijeron: mira, va a caer lluvia del cielo, nunca ha caído agua del cielo, pero hoy va a caer, y prepárate un arca con estas medidas, hazla de madera de esto, etcétera. Pero se imagina la gente cuando él iba construyendo un arca en medio de un lugar donde no había cerca agua. Entonces parecía algo tonto, y la gente empezó a burlarse, ¿verdad? Él aprovechó eso para evangelizarlos, hablarles de Dios, que se arrepintieran, pero ninguno se arrepintió, sino que hicieron fue burlarse. Como hijos de Dios tenemos que entender que también vamos a recibir burla. Y ustedes solo en la iglesia pasa. ¿Y de qué sirve eso? Ustedes son ingenuos, Dios no existe, y se burlan, etcétera, etcétera. El lenguaje de incredulidad implica también burlarse de la fe de otros, burlarse de lo que otros puedan hacer. Hay gente que puede venir, estar aquí, pero en realidad no estar aquí, y burlarse de lo que se hace acá, porque en realidad no tiene fe. Y ese es un lenguaje de incredulidad, el burlarse. Pero nosotros como hijos de Dios, al igual que Noé, debemos seguir trabajando en el arca, de ir trabajando en edificar. El arca nos habla de edificar. Por eso él trabajó fuerte en edificar, se tardó. Le ayudaron su familia, Sem, Cam y Jafet, y ahí estaban ayudándole y construyeron el arca. Después conseguir los animales y llevarlos a que metieran, que entraran. Si a mí me cuesta que Ñoqui salga a hacer pipí, se imagina meter todos los animales. Ahí andaba Noé, Sem, Cam y Jafet arriando para que entraran al arca, y la gente burlándose de: mira, ahí llevan 2 chivitos, ahí van las 2 jirafas, ahí van los 2 elefantes, ahí van las 2 guacalchías, ahí van las 2 tortugas, garrobos, ahí van los 2 garrobos. Imagínense agarrar un garrobo. ¿Ha intentado usted agarrar un garrobo? No es cosa fácil. Pero ahí estaban, y la gente burlándose: miren estos. Pero él lo dijo, especies, de cada especie. Entonces ahí estaban trabajando, pero la gente se burlaba. No te extrañes de que gente se burle porque tú estás, de repente no participas de algo. Y tú, ¿por qué oís esas alabanzas? Mira, solo oí otra música que no tiene no tiene nada de malo que oigas a Slayer. No tiene nada de malo que oigas esta música. ¿Y qué es lo que dice la letra? No, que nos suicidemos, dice, y que nada de malo. Que forniques con la novia, que todos amor es amor y no importa. Y la gente se burla de tu fe. La burla generalmente es algo que acompaña la incredulidad. Pero también, y termino, Judas capítulo 1 versículo 19 dice: estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Y esto es bien tremendo, porque la palabra dice: individuos son los que causan divisiones. Y esa palabra, que en el español lo tradujeron causan divisiones, viene del griego apodiorizo. Apodiorizo, que es un compuesto de 3 palabras griegas: apo, dia y jorizo, que significa no chorizo, sino jorizo, que significa separar mediante decretar, determinar, designar. O sea que son gente que con sus palabras causa separación, con lo que dicen causa separación. Y eso nos habla precisamente de la división que causa el chisme, el chambre, la calumnia, la murmuración. Eso representa todo lo que sale de tu boca, que lo que busca es dividir, separar, desunir. Debemos entender, amados hermanos, que la palabra de Dios es clara. Cuando tú prestas tus labios a chisme, chambre, calumnia, murmuración, en realidad la palabra es clara en Levítico 19:16, y dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Sabía usted que
en el antiguo pacto había gente que llegaba a decir: encontramos a este en adulterio, y no era cierto. Y por eso es que aquí dice: no atentarás contra la vida de tu prójimo, porque antes la palabra se respetaba más. Entonces, cuando alguien decía que alguien había hecho algo, eso significaba que podía ser juzgado. Por eso dice que no atentarás contra la vida, porque si alguien decía: este cometió tal pecado, podían apedrearlo hasta la muerte. Entonces había gente que por hacerle mal a alguien chismeaba, calumniaba. Entonces el Señor dejó una palabra en que le dijo, mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente: no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor. Eso me impactó a mí. No te quedes con los brazos cruzados. Hay gente que sabe la verdad y no la dice. El lenguaje de fe te lleva a hablar la verdad. El lenguaje de incredulidad te lleva a decir cosas que no te constan. El lenguaje de incredulidad hace que la persona hable cosas que no tiene pruebas, pero como otros las han dicho, las creen. La traducción en lenguaje actual dice: no hagan chismes de nadie. ¿De quiénes no debemos hacer chismes? Pero digan la verdad, si así pueden salvar la vida de otra persona. Yo soy el Dios de Israel. La Nueva Versión Internacional dice: no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Eso es como que Dios lo firma. Yo soy el Señor. Ten cuidado de esto. Todo esto genera división, genera separación, le da lugar al diablo, porque el diablo ha venido para matar, robar y destruir. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado de lo que sale de nuestra boca, porque nuestra boca, Enoc fue alguien que caminó con Dios y agradó a Dios, porque él, en lugar de prestarse a estos 7 lenguajes, él profetizaba de parte de Dios, él edificaba. Y la misma palabra nos da la solución en el versículo 20. Pero ustedes, después de haber mencionado todo lo que mencionamos, esos 7 lenguajes: burla, chisme, chambre, calumnia, ayúdeme usted. Sí, divisiones, rezongar, quejarse, fanfarronear, muy bien, adular. Esos varios pensaron en alguien. Burlarse, perdón, ¿qué más? Insultar. Entonces, pero no tenemos que hacer eso. Lenguaje de incredulidad. Pero ¿cuál es el lenguaje de la fe? Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Orar en el poder del Espíritu Santo. Eso me encanta.